Muchas bendiciones para todos ustedes. Soy su hermano Jairo Durán y en este momento quiero compartir con ustedes eh, un tema controversial. Realmente es con relación al profeta Elías. Hay un pasaje de la Biblia que habla sobre los cuervos que alimentaron Elías, pero hay una situación en cuanto a esta narrativa y vamos a aclarar en el día de hoy ese texto bíblico. Vamos a aclarar ese texto, vamos a hacer un estudio acerca de esto, de quién fue que alimentó al profeta Elías, si fueron los cuervos o si fueron los árabes, porque hay muchas historias en las escrituras que realmente son muy amplias, muy conocidas. Cuando nosotros leemos la historia de Elías, nosotros encontramos a un hombre que realmente vivía por fe. Este fue uno de los grandes hombres de Dios y la Biblia nos enseña que el profeta Elías no llegó en el mejor tiempo del pueblo de Israel, porque ellos tenían a un rey y una reina que realmente estaban introduciendo la idolatría, introduciendo dioses paganos, dioses que no eran verdaderos, introduciendo falsas enseñanzas. Ellos estaban tradiciones, paganas, pero sin embargo, la vida del profeta Elías estuvo caracterizada por grandes obras de gran poder, obras poderosas, como por ejemplo, levantar muertos, hacer caer fuego del cielo, provocar que por mi palabra, dijo Elías, no lloviera sobre la tierra. O sea, una de las cosas más terribles y que todo el mundo conoce fue la historia del hecho de que él fue alimentado por cuervos en el desierto. Y no es de extrañar, porque la idea de pájaros trayéndole comida al valiente profeta de Dios, eso causa mucha admiración e interés. Pero sin embargo, algunas personas han puesto en duda la interpretación de este texto bíblico. Muchos afirman de que no fueron cuervos los que le llevaron la comida al profeta Elías, sino que fueron árabes, beduinos del desierto. Entonces, es posible que el milagro de los cuervos alimentando al profeta Elías sea solo una mala interpretación. ¿Qué dice usted? Bueno, pero nosotros sí estamos conscientes, sea una mala interpretación o no. Para mí no es un detalle importante para nuestra fe, porque ya que haya sido mediante animales o mediante personas, lo que yo estoy claro y seguro y lo cierto es que Dios cuidó y sustentó a Elías mientras este hombre cruel reinaba, el rey Acab. Entonces te exhorto a que te quede conectado con nosotros, porque en este estudio vamos a explorar los diferentes argumentos y vamos a ver cuál es la evidencia, lo que nos indica acerca de quién realmente alimentaron al profeta Elías. Así que quédate ahí conectado que vamos a seguir hablando, vamos a hablar de esto, vamos a desarrollar. Dice la Biblia que reinó Acab, hijo de Onri, por 22 años. Y dice la palabra de Dios que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Esbaal, reina de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. En medio de ese panorama, un hombre llamado Elías, el cual este hombre estaba declarando a través de su vida: mi Dios es Jehová. Este es el significado del nombre Elías. Elías significa mi Dios es Jehová, al cual le llamaban el Tisbita. Es decir, este hombre era oriundo de un pueblo cuyo nombre es Tisbet. Era un lugar que nadie conocía. Era un lugar que nadie sabía dónde quedaba. Y de ahí vino este hombre. Un hombre que fue tomado por Dios para ser perfeccionado como un hombre de Dios. La vida de este hombre y el ministerio de él no fue fácil, pero Elías descansaba en Dios. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 17, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Y dice la Biblia que él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Y dice que se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice la palabra que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Sin embargo, aunque este milagro nos muestra cómo Dios puede utilizar incluso a los pájaros como instrumentos divinos, algunos estudiosos dicen que Elías realmente no fue alimentado por cuervos, sino por árabes. Ellos ponen en duda que la palabra hebrea, por ejemplo, Orebim, que fue utilizada en el relato de Elías, pueda significar cuervos. Como el hebreo antiguo solamente contenía consonantes, no tenía vocales escritas, una misma palabra puede tener múltiples significados dependiendo las vocales con las que se pronuncia. Entonces, por ejemplo, la palabra hebrea puede pronunciarse Orebim, que significa cuervo, pero también se puede pronunciar Arabim, que significa árabe. Se escribe igual, pero se pronuncian diferente. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 6 en diferentes versiones. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: si los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Esto lo dice la Biblia DTX, que es la Biblia textual, que esto toma de la traducción, es tomada de la 70. Pero también tenemos la versión, la Pechita Siriaca. Dicen que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pero hay otra versión que se llama la versión israelita nazarena, que dice que los árabes le traían pan y carne cada mañana, pan y carne cada tarde, y bebía del arroyo. Entonces surge la pregunta: ¿cuervos o árabes? El verso en cuestión se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Dice que por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y que él bebía agua del arroyo. Pero como todos sabemos, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, y algunos libros se escribieron en arameo, y es un idioma que se escribe solamente utilizando consonantes. Pero hasta la Edad Media, algunos escribas judíos llamados masoretas le agregaron vocales al texto de la Biblia del Antiguo Testamento. Ellos se basaron en la pronunciación tradicional que ellos preservaron. Pero, sin embargo, aunque en general se puede considerar que estas personas hicieron un buen trabajo, nosotros sabemos que ellos hicieron cambios en algunas pronunciaciones, pero además nosotros no estamos completamente seguros de la pronunciación exacta de algunas palabras, tal como es plasmado en las discusiones rabínicas en la Mishnah. Por ejemplo, en esto radica exactamente, ahí es que viene el problema. La palabra hebrea para cuervo es Orebim. Orebim. Esa es la palabra para cuervo. Pero esto se puede pronunciarse como Orebim y el significado es cuervo, pero también se puede pronunciar como Arabim, que significa árabe o beduino. Como ustedes pueden darse cuenta, la diferencia solamente se basa en las vocales, porque es la misma palabra, son las mismas letras en hebreo, solamente cambia la pronunciación. Dado que el texto permite, a menos en teoría, ambas interpretaciones, es muy claro de que la respuesta no se halla en un análisis puramente textual. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que hablar cuál es la versión más probable y la que tenga más apoyo de la evidencia. Por lo tanto, es necesario que nosotros analicemos los diferentes argumentos antes de poder llegar a una conclusión. Por ejemplo,
los argumentos en favor a la traducción de que sean árabes, se pueden utilizar varios argumentos para nosotros asegurar de que es más probable que beduinos o árabes hayan alimentado a Elías. Pero para empezar, lo número uno, debemos notar que la alimentación que se le proporcionó al profeta consistía en ¿qué? Carne y pan. Esta es la dieta típica de los árabes. Ellos eran famosos por su hospitalidad. Pero por el otro lado, si los cuervos hubieran alimentado a Elías, tal vez le hubieran llevado carne que no era ritualmente pura. Y es posible que, o sea, esto se debe a que los cuervos son animales carroñeros. Y posiblemente la carne que le hubieran llevado fuera carne muerta que la habían encontrado en el desierto. Pero dice la Biblia que la ley mosaica prohibía en el libro de Éxodo de que comieran carne muerta. O sea, hay otro punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es la ubicación de Elías. Porque nosotros no conocemos la ubicación exacta del arroyo de Querit. O sea, es lo más probable es que se encuentre al lado del río Jordán, tal vez que no esté muy lejos del reino de Amón y limitado por las tierras de las tribus árabes. Entonces, de ser así, Elías hubiera estado lejos de la jurisdicción de acá y muy cerca de los pueblos de los árabes. Por lo tanto, tiene sentido de que estas tribus lo hayan alimentado, por un lado. Pero tercero, es posible que a lo largo del capítulo el autor haya decidido establecer un interesante paralelo con la viuda de Sarepta. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, también habla del relato, o sea, este relato puede que intente recalcar cómo Dios utiliza primero a árabes para alimentar a Elías, pero también utiliza luego a una mujer fenicia. En ambos casos, lo importante es que el Dios del cielo, el Adonai, estaría utilizando a extranjeros que, por ejemplo, lo primero fue al suroeste del reino de Israel y la segunda al noroeste del reino de Israel. Pero esto puede indicar una crítica muy velada a la apostasía de Israel, porque mientras Acab, que era el rey de Israel, quienes pertenecían a su propio pueblo, vemos a Elías enfrentando una situación difícil. Y sin embargo, no es su propio pueblo quien lo sustenta, no es su propio pueblo quien le da de comer, no es su propio pueblo quien lo ayuda, quien le da cobija, quien le da un techo, quien le da sustento, no es su propio pueblo, sino que Dios tiene que utilizar a personas extranjeras para ayudar al profeta Elías. Pero no tan solo eso, también pasa en el pueblo de Dios. ¿Cuántos hermanos muchas veces no están pasando situaciones dentro de una congregación? Y este grupo de hermanos que están pasando ese tipo de situaciones no son muchas veces ayudados por su propio pueblo, no son ayudados por sus propios hermanos, no son ayudados por la misma iglesia donde ellos se congregan, sino que tiene Dios que utilizar gente que ni siquiera se congregan, gente inconversa, gente que ni siquiera conocen de Dios, gente que ni siquiera van a la iglesia. Son las personas que Dios utiliza muchas veces para bendecir tu vida. Pero sin embargo, Israel, que perseguía a los profetas, entonces eran los extranjeros que tenían que alimentar a Elías, le daban cobija y lo alimentaban. Pero hay otro interesante posible paralelo, se encuentra entre los capítulos 17 y el capítulo 18. Nosotros podemos encontrar algunas conexiones lingüísticas que podríamos considerar. Por ejemplo, Primera de Reyes 18, verso 4, se dice la palabra de Dios, dice: Abdías escondió a 100 profetas de Dios y los sustentó. Mientras que en Primera de Reyes 17 dice que Dios le ordenó a Elías, escuche bien, que se escondiera y luego se encargó de que los cuervos o los árabes lo sustenten.
Pero la utilización de los dos mismos términos hebreos, esconder y sustentar en el mismo orden, parece que parece mostrar un paralelo entre ambas narraciones, lo cual hace más probable que en ambos casos Dios utilice seres humanos en su tarea de proteger a sus siervos los profetas. Por último, nosotros sabemos que en ocasiones los hebreos confundían las palabras entre cuervos y árabes, así como, por ejemplo, otros términos o palabras. Un caso paradigmático se encuentra en Jeremías capítulo 3, versículo 2. Allí la mayoría de versiones de las escrituras dicen: junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto. Pero sin embargo, en la antigüedad, algunos israelitas creyeron que el texto no estaba haciendo referencia a árabes, sino a cuervos. Entonces, tenemos que recordar que ambas palabras tienen la misma consonantes. Y solamente lo único que cambian son las vocales. Por ejemplo, los traductores de la Septuaginta, en la versión del Antiguo Testamento, la 70, en el griego que se realizó en Egipto en los siglos 3 y 2 antes de Cristo, ellos interpretaron este verso como un cuervo en el desierto. Lo mismo hace la traducción siriaca del Antiguo Testamento. O sea, esto muestra que confundir los términos entre cuervos y árabes es más fácil de lo que parece. En conclusión, nosotros podemos observar que existen varios argumentos que apoyan la postura de los beduinos. Sin embargo, la evidencia de esta posición, aunque sea lógica, ciertamente no es definitiva. Vamos a ver el argumento de la traducción de cuervo. Por ejemplo, existen varios argumentos que apoyan la postura tradicional, que fueron cuervos los que alimentaron a Elías, no árabes. Para empezar, la gran mayoría de comentaristas e intérpretes que han estudiado este tema, ellos han llegado a la conclusión de que la lectura más probable del texto es simplemente cuervos. También fue la postura de los masoretas quienes le pusieron vocales al texto hebreo durante la Edad Media. Pero sin embargo, tenemos evidencia mucho más antigua de esta postura. Por ejemplo, los primeros traductores del Antiguo Testamento claramente entendieron este verso como una referencia a los cuervos. La 70, la Septuaginta dice Corazín, que significa cuervo. Entonces, de la misma manera, la Peshita, la versión siriaca del Antiguo Testamento, y la Vulgata latina también presentan la misma traducción. Pero no solo las versiones antiguas presentan la traducción cuervo, también los comentarios de la literatura halágica, la literatura halágica judía, también lo interpretaron de la misma manera, también como libros apócrifos, lo podemos ver en el segundo libro de Baruch. O sea, definir, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 31, verso 20, Jueces 8:59, por ejemplo, el comentario midrásico del Salmo 8, versículo 7, dice que Elías recibió carne y pan de los cuervos. El libro pseudoepigráfico, segundo libro de Baruch, nos muestra que los judíos en el tiempo de Jesús, ellos también mantenían la misma interpretación. Por ejemplo, los cuervos fueron los que proveyeron a Elías cuando le trajeron comida, como se les había sido mandado. Eso lo podemos ver en segunda de Baruch 77:24. Incluso el historiador de la época de Jesús, Flavio Josefo, él declaró que Elías hizo su hogar junto a un arroyo que también le daba agua para beber, y acerca de su alimento, que eran los cuervos,
quienes le llevaban cada día, sea carne y pan. Eso lo podemos encontrar en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades Judías. Lo que yo no recuerdo ahora mismo es el capítulo o la página realmente, pero sí está en Antigüedades Judías. Pero la postura tradicional no solo cuentan con el apoyo de la mayoría de los comentadores, tanto antiguo como moderno, sino que esto tiene apoyo en el relato mismo. Por ejemplo, el texto parece destacar la soberanía universal de Dios y cómo Dios puede utilizar a cualquier cosa, cualquier persona para ayudar a su gente, para ayudar a sus siervos, para llevar a sus fieles. Tomando en cuenta esta información, podemos ver una progresión en el uso de que Dios utiliza instrumentos divinos para proteger a los profetas. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17, Dios utiliza la naturaleza, utiliza los cuervos y utiliza el arroyo para alimentar a Elías. Pero también más adelante hay una extranjera que Dios utiliza, la viuda de Sarepta, para alimentar a Elías. Pero también más adelante hay una israelita que es fiel a Dios, pero el colmo es que este hombre era ministro en la corte real del rey Acab, que estaba persiguiendo que perseguía a los profetas, pero sin embargo este hombre también fue y ayudaba a aquellos profetas. Entonces, si nosotros tomamos la proyección y estos relatos, podemos ver el dominio y el poder de Dios para utilizar la naturaleza y para utilizar a cualquier persona para proteger a su pueblo. Entonces, el tercer punto es que hay por ejemplo, en el relato, en el origen sobrenatural de la protección que Dios brinda, por ejemplo, el sustento de Elías parece una alusión a la alimentación del pueblo de Israel durante sus 40 años de peregrinación. Por ejemplo, cómo Dios hacía caer maná del cielo, o sea, Dios mismo directamente, sin intervención humana, Dios sustentó a su pueblo mediante el maná. Entonces, Dios tiene el poder para sostener a su gente, no importa por lo que esté pasando. Por ejemplo, la Septuaginta hace una traducción explícita cuando habla de este evento sobre la alimentación de día. Esto, por ejemplo, cuando uno subraya este milagro, nosotros tenemos que reconocer que Dios utilizar cuervo es un milagro más grande que utilizar árabe. Por ejemplo, los argumentos utilizados por quienes apoyan que fueron los árabes que alimentaron a Elías, ellos utilizan, el argumento es de que la tierra en la que se encontraba Elías era una tierra donde los beduinos acostumbraban a estar. También se dice que la carne que los cuervos proporcionaban, yo no creo que sea necesariamente impura para un judío. Por ejemplo, nosotros sabemos que él le llevaba carne, pero los cuervos no tenían posibilidad de conseguir pan. Entonces, por eso, eso me da a entender que el alimento que Elías recibía era provisto por Dios. No era, era de animales muertos. Está bien que el cuervo era un animal inmundo, y según las traducciones de Dios, que Dios habla en la Biblia, pero es imposible de que Elías hubiese tenido contacto con los cuervos. Pero si bien es cierto que tocar un animal muerto o comer de su carne estaba prohibido por la palabra, pero tocar un pájaro vivo no creo que había hecho a Elías ritualmente impuro. Porque aunque se tratara de un animal inmundo, por ejemplo, como el cuervo, nosotros vamos a verificar el texto. Dice, ¿quién le provee al cuervo su comida? Dice la palabra de Dios, cuando sus polluelos claman a Dios y vagan sin alimento. Eso se encuentra en Job 38:41. Y en Génesis 8:7 dice, y envió al cuervo, este siguió volando de un lado para otro hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Tal vez aquí se aplique literalmente la palabra de Jesús cuando él dice, por ejemplo, fíjense, él dice, fíjense en los cuervos. Eso lo dice Lucas capítulo 12, verso 24. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan,
ni tienen almacén, no tienen granero, pero sin embargo Dios los alimenta. Ahora, cabe preguntarse, ¿a qué cuervo se están refiriendo estos pasajes? ¿Al ave o al árabe? Entonces, la respuesta no es muy cumplida. O sea, el cuervo sabemos que tiene una carne que no es conveniente para nuestra alimentación. Pero esto no quiere decir que todo el animal sea inmundo, como por ejemplo, como para tocarlo, cuidarlo y respetarlo como creación divina. O sea, está bien para comer, no hay es otra cosa, pero para tú cuidarlo, si Noé, que lo utilizó como ejemplo de ayuda, lo utiliza Job y lo utiliza Jesús. Entonces, ¿por qué los cuervos no pudieron asistir a Elías si ellos fueron enviados por Dios? Si hubo, por ejemplo, un burro, una asna, una burra, que le habló al profeta Balaam, lo vemos en el libro de Números. Entonces, el asna es inmunda, pero vemos al ángel de Dios utilizando una asna como vocera. De hecho, por ejemplo, en otras ocasiones, Dios también permitió a otros profetas lidiar con la impureza. Por ejemplo, porque Elías no es el primero. Ezequiel, vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel tuvo que cocinar con excremento. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 4, versículo 12 al 15, léalo. Bueno, vemos a Osea que tuvo que casarse con una prostituta. Y eso lo dice el libro de Osea capítulo 1, versículo 2. Pero también tenemos a la historia de Jonás, que fue un gran peso, una ballena que se tragó a Jonás, pero esta carne que se tragó a Jonás inmunda, pero llevaba dentro del vientre a quien, a un profeta. Llevó a un profeta por una ordenación divina. Ahora mi pregunta, ¿quedó inmundo el profeta cuando la ballena lo vomitó? La escritura no dice nada al respecto de esto, pero el creador de la ballena la utilizó para su propósito. Entonces, el decir o esgrimir de que los cuervos no podían haber alimentado a Elías solo porque eran animales impuros, para mí es argumento poco sólido. El desconocimiento de las escrituras, esto hace que se desconozca el poder de Dios y por ende se esgriman y se enseñan falsedades. Entonces, por último, para terminar, Jeremías capítulo 3, versículo 2, un caso aislado, porque aunque este texto muestre que es posible confundir la palabra entre cuervos y árabes, los cuervos en el desierto, es el único verso en este tipo en todas las escrituras. Aunque ambas palabras aparecen decenas de veces, solo aquí son confundidos o en este caso, por ejemplo, pero la lectura original no se ha perdido. A fin de cuentas, no es seguro fundamentar una postura en una excepción a la regla. Cabe preguntarnos, ¿por qué Dios envió cuervos? ¿Qué era? O sea, ¿por qué Dios envía cuervos que eran considerados animales inmundos para sostener a Elías? La Gemara enseña que Elías había decretado la sequía durante el tiempo del rey Acab, porque pensaba que aquella generación no tenía ningún valor. Pero los cuervos vinieron a recordarle, por ejemplo, que Noé había cometido el mismo error con ellos al negarle cualquier valor. Si una especie tan cruel como el cuervo, Dios tiene misericordia de él, entonces Elías debía también mostrar misericordia con el pueblo de Israel. Entonces, concluyendo, es posible que el origen de esta postura nos permita llegar a nosotros a una conclusión más certera. Aunque algunos rabinos especularon acerca del significado de la palabra durante la Edad Media, fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entonces es que surge la teoría y se populariza. O sea, en esta época es que el racionalismo
invade la teología y se está generando un escepticismo generalizado acerca de los eventos milagrosos de la Biblia. Estamos buscando siempre como la explicación racional para cada milagro o para cada uno de los sucesos sobrenaturales que Dios efectuó por medio de la palabra. Este enfoque racional que está explicando la necesidad de naturalizar los milagros divinos encontrados en las Escrituras. Esto motivó a los autores de este tiempo, de esta época, a apoyar esta postura. Así que nosotros estamos conscientes de que fueron cuervos quienes alimentaron a Elías. Sean cuervos, sean árabes. Eso no tiene nada que ver en cuanto a tu salvación. Eso no te salva ni te condena. Pero para mí, fueron cuervos, en mi opinión y mis estudios, para mí son cuervos quienes alimentaron a Elías, no árabes, sino cuervos. Así que Dios le bendiga. Vamos a dejar este video hasta ahí. Espero que te haya gustado y que haya aclarado cualquier duda que hayas tenido. Así que dale like, comparte este video. Dios te bendiga de una manera especial. Esto es Juntos y en Bendición. Bendiciones.